Hola, estoy con Nicolás y Claudia de una revista que se llama Ingeniería, Justicia Social y Paz. Es como un journal, ¿cierto? Ujú. Es un journal de, ¿cómo lo describirías tú? Pues yo leí en la última edición, eh, tiene cosas de ingeniería, pero también tiene muchas cosas como de sociología, ¿no? Sí, pues bueno, yo voy a dar como el lado A, yo creo que Claudia complementa con el lado B de mi lectura. Eh, pues yo creo que nace como una apuesta de comunicación académica, revista académica, para dar soporte, digamos, a proyectos que están un poco desmarcados de lo que convencionalmente se entiende que es ingeniería o que son disciplinas proyectivas como la arquitectura o el diseño. Porque diferentes colectivos con los que de una forma u otra nos relacionamos hace tiempo estaban haciendo cosas, digamos, que no eran convencionales, desde pronto un paradigma muy industrial, que está muy relacionado en general con la ingeniería o con el diseño, por ejemplo. Por ejemplo, trabajar con comunidades rurales, trabajar con temas relacionados con paz. Entonces es pues una revista que le trata de dar un espacio para hacer una comunicación académica y poder divulgar, digamos, esas otras perspectivas desde esas disciplinas que de una forma u otra, digamos, tienen en cuenta más las relaciones sociales que están involucradas y no solamente la construcción de artefactos. Yo lo veo un poco así. Y no sé, Claudia, ¿cómo lo ve? No, sí, creo que eso y como un esfuerzo por crear comunidad con las personas, ingenieros, ingenieras, trabajando en diseño y demás, que están interesadas en eso y que muchas veces pueden sentirse un poquito solas dentro de sus nichos académicos precisamente porque no hay mucho apoyo para este tipo de perspectivas o no encuentran como caminos para salir adelante en el mundo académico llevando a cabo ese tipo de proyectos. Cuando yo sí vi harto la palabra diseño en la revista y ahorita que me acabaste de decir, ¿cómo entienden, o sea, cuando ustedes hablan de diseño exactamente a qué se refieren? Como para... Me toca, bueno, ese es algo que nos estamos recordando constantemente por lo que el nombre de la revista solo tiene ingeniería, Sí. pero trabajamos con varios diseñadores y diseñadoras, en particular una Viviana que está desde Brasil, entonces ella siempre nos pide que hablemos de las disciplinas proyectivas. Y el diseño pues hace parte de la ingeniería también, pero también es una disciplina, una forma de pensar en sí misma y la concebimos como todo lo que implica pensar en el futuro y hacer planes para el futuro. O sea que no es solo algo, digamos, gráfico o no. Lo que decía Nicolás de aparatos ni nada. No, es muy amplio, o sea, el diseño ampliamente, incluso recientemente se habla de lo que se conoce como el diseño ontológico, que es ya como el diseño de las relaciones, de lo social, de lo comunitario, no necesariamente ligado al diseño de aparatos, pero siempre hay relaciones sociales y materiales, ¿no? que se diseñan. Ok. Sí, digamos que yo entiendo un poco más el diseño como cualquier apuesta consciente de construcción de mundo. ¿Por qué digo consciente? Porque igual, digamos, todos estamos construyendo mundo de realidad, pero siento que unas disciplinas u otras, como decía Claudio, digamos, como las disciplinas proyectivas, esa apuesta es explícita, ¿sí? O sea, no estoy diciendo, por ejemplo, que la antropología no esté construyendo futuros diferentes, pero dentro de la disciplina como tal no está eso explicitado. Siento que son como disciplinas que están, bueno, o al menos en su origen empezaron con un interés más analítico, mientras que más o bien, por ejemplo, en la ingeniería, pues en su formación uno lo pone a pensar, por ejemplo, yo soy ingeniero químico y me tocaba diseñar máquinas, o sea, por ejemplo, mis cursos eran para aprender a diseñar un reactor, a poner, digamos, una realidad material en concreto, y siento que el diseño de la arquitectura es lo mismo, explicitar eso. No es que los demás no lo hagan, pero sí hay una explicitación consciente de construcción del mundo futuro en esas disciplinas que llamamos proyectivas. Ya, ok, o sea, buscando un resultado más tangible, digamos. Sí, de pronto sí hay como una relación muy material, al menos con esas tres disciplinas, pero sobre todo una apuesta consciente de construcción de mundo. Yo siento que de pronto en otros espacios esa apuesta no es más como analítica, y siento que pues, estas disciplinas si quieren es mal o bien, sean con los razonamientos digamos que nos parezcan o no, si quieren construir un mundo de una manera determinada.
Sí, digamos, la última edición tiene harto de, pues, como lo que ustedes dicen, diseño, o sea, propuestas de diseño para lidiar pues, con el COVID, eh, unos, digamos, relacionados más a una parte más humana y otros a una parte más tecnológica, ¿no? Eso fue algo, pues, que me pareció chévere. Y, digamos, ¿tienen como alguna agenda política explícita o quieren como que haya una, pues, una diversidad, entre comillas, de posiciones en ese sentido, un poquito? Pues digamos que ahí voy a como una anécdota de cómo yo llegué a este espacio. Sí. Hay una red internacional de ingeniería, justicia social y paz, y hacen encuentros cada 2 años alrededor del mundo, digamos, está trabajando estos temas, y eso digamos que se busca un soporte académico en esta revista. Y justo cuando nos llegó la invitación, porque esta revista lleva mucho más tiempo, hace casi 4 años nos llegó la invitación para editar como la versión en español y después la abrimos a portugués. Estábamos en California con otras personas que digamos, participaron al inicio y llegan personas de toda la, ¿no? Ingenieros, sociólogos, antropólogas. Y a mí me pareció interesante la lectura de una antropóloga conocida, una antropóloga gringa allá, y decía que en esos encuentros, por ejemplo, ahí voy digamos a mi lectura de que muchas ciencias sociales me parecen como supremamente analíticas, y ella me decía respecto a lo que tú nos preguntas, y es que este espacio es muy interesante porque es muy diverso. Tú ves al anarquista, tú ves a este persona que es comunista, unas personas que son, digamos, pensadas desde un capitalismo más verde. Bueno, ella desde su yo analítico, digamos, encasillando a las personas que estaban participando de unas vertientes políticas muy diferentes. Yo siento que no hay una apuesta, digamos, política cerrada, Sí. pero siento que sí hay menos una intención de construir mundo con otros y de unas maneras, digamos, más horizontales y menos jerárquicas. Yo creo que es como la apuesta al menos común de la mayoría, digamos, de personas que llevamos como la línea editorial, pero dentro de eso hay una variedad, digamos, de posturas individuales políticas, lo veo así, yo no sé cómo lo ve, claro. Sí, yo diría que sí hay una, digamos, el único común que es definitivamente político es una convergencia, digamos, hacia la crítica, hacia el mundo y digamos, la trayectoria que lleva el mundo como lo vemos, ¿no? Que la vemos que ecológicamente va mal, en términos de las relaciones, de los afectos, de todo lo que nos afecta, digamos, actualmente. Y ya dentro de lo individual, entonces creo que eso es lo que compartimos, ¿no? Como un deseo por cambiar el estado de las cosas desde lo que somos y hacemos, Sí. muy crítico. Y ya cada uno tenemos, y cada una nuestras agendas políticas distintas, ¿no? Unas desde el feminismo o los feminismos, otras desde el ambientalismo, los ambientalismos y así demás. O sea que hay como una corriente, pero no es pues así súper cerrado todavía. O sea, es como lo importante es pues no ser muy conformista, demasiado, o sea, si es ya alguien demasiado conformista, pues no va tanto con la línea, mejor dicho. Yo siento que igual en la práctica, por ejemplo, pues llegan personas que no, o sea, no, puede que no tengan una formación intelectual, digamos, o abiertamente clara en la corriente política, ¿no? O soy feminista, o simpatizo con el comunismo, o tengo una corriente más anarquista. Sí. Pero siento que, digamos, eso se va rompiendo en la práctica, o sea, se va rompiendo haciendo cosas con nosotros, digamos, como decía Claudia, de maneras diferentes, no estamos contentos con las formas en las que hacemos tecnología, en las que producimos tecnología, en las que nos relacionamos con los otros, entonces, en general, hay un afán de cambio, digamos, y no de repetición de lo que estamos haciendo, entonces, digamos que en esos términos es abierto, como hagamos cosas diferentes, y bueno, hay gente que viene con una estructura política muy formada y otros que no, que se están construyendo la práctica, digamos, tratando de hacer cosas diferentes. Sí. Digamos, y también, o sea, ¿cuál es su producto principal? Es la revista, ¿cierto? ¿O quieren también hacer otro tipo de proyectos como con el mismo fin de la organización? O sea, nosotros como somos el comité editorial de la revista, que somos 3 Sí. equipos reunidos en ¿Son ustedes dos? Y... ¿O son varios? Bueno. Hay un equipo en Estados Unidos. Sí. Y allá hay ¿cuántas personas? Sí, algo Aquí como 3. o sea, chévere aclarar para todos es que los artículos están en varios idiomas, ¿no? En portugués, en inglés, en español, eso es bien chévere. Porque está ese equipo en Estados Unidos, el equipo acá en Colombia, que acá somos 3, 4.
y el equipo en Brasil, que ahorita es uno y están llegando dos. Entonces por eso está en inglés, portugués y español. Sí. Se me olvidó la pregunta. La pregunta era que si tienen otros proyectos aparte de la revista. Entonces no, creo que por ahora tenemos la revista. Lo que nos hemos estado pensando es mirar formas de incluir en la revista otras voces, otras formas de hacer. Entonces, por ejemplo, Nico empezó un proyecto muy chévere hace un año tal vez, de entrevistas, que antes no teníamos entrevistas y así. Pero en paralelo de la revista existe la Red Internacional de Ingeniería, Justicia Social y Paz, que es, digamos, desde donde se gestó originalmente la revista. Entonces ellos organizan una conferencia académica de la misma línea, digamos, de la revista cada año. Cada 2 años. Y ese es como un proyecto hermanito, pues nos colaboramos, o la misma gente que está allá a veces está acá y así. ¿Que ellos también tienen otra revista? ¿O no, ellos, o sea, el interés de ese es, digamos, hacer el evento y fomentar como esa red más de práctica, entonces son eventos académicos. Sí, porque digamos yo estaba leyendo uno de los artículos, era acerca de trabajo con las comunidades. Entonces pues sí me parecía, o sea, no me quedaba súper claro si también ustedes, o no necesariamente ustedes, sino como las personas que llegaban a la revista, pues sí hacían otros trabajos, que pues lo que entiendo es que sí, ¿cierto? Todos, o sea, Nico, yo, creo que todos los que estamos en el equipo editorial tenemos a la vez 2 o 3 proyectos alternos de... Claro, pero se reúnen en la revista. No, pero en la revista. Y la revista es una plataforma para mostrar también el trabajo que otros y otras trabajando en la ingeniería, puede ser dentro de la red o no, hacen en términos de trabajo con comunidades, de pensar en tecnologías y diseño de formas alternativas y demás. Sí, y digamos como o sea, es ingeniería, justicia social y paz. Y la parte de la ingeniería, como que tan de la línea tradicional científica es, o qué tan más alternativa, o sea, cómo se ven como ingenieros, digamos, o cómo los ven ustedes los otros ingenieros, puede ser la otra pregunta. Yo no sé, porque yo no soy ingeniero. Sí. No, tú qué. Yo estudié física, pero ahora estudio... Casi, no mentiras. Sí, está al frente. Pero ahora hago estudios sociales del diseño. Sí. Sí, no, pues yo siento que, o sea, al menos desde mi experiencia vital ha sido como, o sea, estamos en estos espacios porque no encontramos un nicho que nos acogiera. Digamos, no sé, en el pregrado tratando de hacer como proyectos con comunidades rurales, por poner algún ejemplo, comunidades en alguna situación, digamos, de opresión. Pues hemos visto de una forma u otra como bichos raros en la medida que el paradigma ingenieril en general es muy industrial, ¿no? Sí, algo que me gustó mucho, pues aparte de lo industrializado y eso, es que, no me acuerdo cuál artículo era, pero igual lo vi como un tema también recurrente de la revista, y es como que no hay una política y unas hasta prácticas de mantenimiento de la ingeniería como en sectores públicos, o sea, como que por ejemplo estaba el ejemplo, como se hacía una represa y se metía un presupuesto gigante y todo, y después no se dejaba nada como para mantenerlo, o sea, creo que pues esa parte me gustó mucho de lo que leí, o sea, creo que hay algo ahí que va hasta más allá pues de la parte más sociológica, y casi que hasta unos ingenieros menos conscientes también se interesarían por ese tipo de ideas, ¿no? Sí, no, yo creo que volviendo a lo que preguntabas, digamos, de cómo no de los ingenieros convencionales, o al menos yo como percibo que me ven, y es, o sea, estos espacios emergen es porque nosotros nos sentimos que no tenemos ningún espacio dentro de la ingeniería convencional por todo esto, o sea, eso no es ingeniería, eso en algún momento, pues si usted quiere hacer eso, vayas a estudiar sociología o antropología, o sea, como que hay unas disciplinas que supuestamente trabajan con gente y otras que trabajan para la gente, entonces usted se tiene que, digamos, dedicar a hacer máquinas, por ejemplo, eso sería de pronto la función de uno, o operar en la industria. Entonces digamos que no había espacios en los que esto fuera reconocido como ingeniería o no, y siento que esto emerge
es pues para pelear el significado, ¿no? O sea, estamos peleando el significado de que esto también es una forma de ejercer como ingeniero, de ejercer como ingeniera, y estamos tratando digamos, de generar canales para poder pelear ese significado. O sea, el mundo está hecho, el mundo no está hecho, qué pena, el mundo lo estamos haciendo, y estamos, digamos, en esa construcción continua, estamos, digamos, dando el debate para abrir mucho más el significado de lo que es ingeniería. Claro. Diseño y otras, digamos, disciplinas. Yo creo que ahí también hay algo interesante en lo que dices, y es que si nos hemos pensado a quién le estamos hablando, ¿no? Y una vez, precisamente con este número, también pensamos, bueno, chévere que los ingenieros convencionales, los que hacen represas, los que hacen, que no todos son así seres malvados, que también pudieran leer lo que están pensando estos otros ingenieros e ingenieras y ver cómo les habla su trabajo, ¿no? Y a la vez también reconocer que o sea, la revista también es un espacio para que las personas que hacen trabajo con comunidades puedan aprender de los propios errores, porque, o sea, de los errores y experiencias de otras personas, porque eso no está inventado, es muy difícil. Claro. Entonces eso mismo que tú dices de que se hace el trabajo y luego no hay plata para el mantenimiento, pasa en proyectos comunitarios todo el tiempo. Entonces a veces no es tan distinto, ¿no? Como que esas lógicas que aprendimos de la ingeniería convencional se reproducen en el trabajo comunitario, y la idea de la revista es proveer un espacio para reflexionar en conjunto sobre pues qué estamos haciendo, cómo lo hacemos mejor. Claro, porque a veces el problema es muy institucional, ¿no? No viene pues de que el ingeniero que lo hizo no lo quiera seguir haciendo, sino de que ya no se le puede seguir pagando y pues tampoco lo quiere hacer gratis, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues si está ahí, o sea, si el primer proyecto fue financiado por alguien como para, no sé, pues hay muchas razones por las cuales financiar un proyecto, ¿no? Pero la razón para financiar un proyecto de mantenimiento puede ser mucho menos atractivo. Claro, y ahí viene la gente que tiene tiempo y ganas de preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si hay plata para estos proyectos y que no? Porque la lógica de generar estos proyectos es proyectual, tiene inicio, final, y qué pasa ahí. En este número hicimos la entrevista con Andrea, ella hablaba sobre las lógicas de financiarización, entonces de pronto esa entrevista le puede dar pie a alguien para preguntarse, bueno, ¿será que estamos financiarizando lo comunitario, los proyectos comunitarios, y están entrando como una lógica de mercado con discurso? Bueno, no sé, ahí uno puede pensarse en muchas cosas. Claro, pero al pensarlo, pues, ir creando políticas o por lo menos un discurso. Sí, no, yo creo que igual, o sea, en general es como una pregunta continua por el sentido. O sea, es decir, yo para qué estoy, por ejemplo, construyendo una represa, porque, digamos, al menos en mi formación como ingeniero, uno tiene que diseñar, yo qué sé, un tanque, un reactor, y ahí se acaba, digamos, ahí es como le acerca el pensamiento. O sea, a usted no le preguntan si eso se necesita o no, si esa comunidad tiene cómo sostenerlo o no. Entonces, siento que igual las diferentes contribuciones que proponemos en la editorial que lleva es como, bueno, veamos proyectos, digamos, de construcción de futuros materiales, sea del diseño, la arquitectura, la ingeniería, pero preguntemos por el sentido, o sea, tratemos de criticar para qué se está haciendo eso, y pues hay gente que se pregunta, bueno, si tiene, digamos, si tiene de pronto sentido más trabajar con ciertas comunidades que han sido oprimidas, o tiene sentido seguir haciendo como megaproyectos que muchas veces ni siquiera están en conversación con las gentes personas que tienen, digamos, que son afectadas materialmente por la instalación de una represa o algún proyecto gigantesco. Entonces yo creo que es una pregunta continua por el sentido en proyectos, digamos, tecnológicos y desde diferentes orillas, tanto prácticas como intelectuales. Claro, claro. Y digamos, tú en algún momento de tu carrera sentiste como ese choque de, uy, pucha, esto que yo siempre he querido hacer tal vez no es como la manera que se hace siempre o algo así. Sí, yo creo que también digamos que hay unos como resultado de su camino de alguna manera, y a mí particularmente me pareció lo siguiente, era algo que decía Claudia hace unos minutos, y era empezamos a hacer, por ejemplo, trabajo comunitario en estos mal llamados, digamos, no sé, poblaciones vulnerables. Entonces hicimos, por ejemplo, proyectos tecnológicos en Casucá, las afueras de Soacha, y a mí llegó un momento como la pregunta sobre las formas, y era como, o sea, yo estoy haciendo básicamente lo mismo que podría estar haciendo la industria, pero entonces ahora lo que cambia el foco es como la comunidad que impacto, ¿no?
Y entonces ahí fue como mi reflexión de cómo me sentía incómodo repitiendo prácticamente los mismos procedimientos que supuestamente había empezado a carrera, y pues claro, no tenía un montón de problemas en la interacción con la comunidad, en la comunicación, la proyección de futuros, y yo dije, pues no estoy haciendo nada, o sea, estoy cambiando, digamos, de espacio, pues estamos repitiendo las mismas formas. Es bien difícil salirse de esas lógicas, ¿cierto? O sea, porque, digamos, es un proyecto que tiene muchas partes, entonces hay una parte casi cultural ahí, de que tú tienes que, o sea, pues el que mueve, digamos, el capital para hacer la cosa, sea, así sea el gobierno, digamos, pues tiene una cultura y a ustedes les toca pelear con esa cultura. Está también la misma cultura de la ingeniería, ¿no? O sea, de cómo se hace tradicionalmente las cosas. Y está también como la comunidad que pues tiene unas ideas, o pues no es la comunidad, pero todas las personas que les afectan inclusive, tienen otras ideas, entonces se vuelve una cosa ya casi, o sea, creo que el marketing inclusive la cosa es muy importante. Sí, pues creo que una de las reflexiones más grandes es que esos proyectos no pueden ser solo ingenieriles, ¿no? Que se necesita perspectivas interdisciplinares e incluso transdisciplinares para ver que claro, la ingeniería está hecha y ha evolucionado muchos años de manejar proyectos, o sea, ellos saben hacer eso de forma eficiente, pero quizás en algunos contextos la eficiencia no es lo más importante, ¿no? Entonces ahí pues se necesita aprender de otras disciplinas e incluso de los mismos prácticas y saberes que ya tienen la comunidad o han tenido otros en ese escenario. Digamos, su audiencia, o sea, la razón por la que están haciendo la revista y eso, es sobre todo como para llegarle a esa cultura como del gremio, o también les interesaría hacer un producto tal vez un poco menos académico también para otros sectores. Yo creo que hay como varias búsquedas. O sea, primero la revista está pensada, en un inicio estaba pensada principalmente para, digamos, dar estos espacios en lo que son ingeniería, diseño, arquitectura. ¿Por qué? Porque estos debates no son tan populares ahí. O sea, hay gente que ya se ha dedicado a criticar las formas en las que se hacen los proyectos tecnológicos y científicos hace rato, desde los estudios sociales de la ciencia o tecnología, de la sociología, de la antropología, pero muchas veces los ingenieros no conocen. Entonces en un inicio, digamos, era como, bueno, ya hay una gente hablando por allá en otros mundos académicos de eso, pero no todos nos relacionamos con ellos, queremos como dar una cabida, digamos, a las personas que están formadas en estas disciplinas, digamos, que no tienen paradigmas, digamos, tan sociales. Eso fue un inicio, y después lo que pensamos es, bueno, queremos abrir la revista más para que pues sea más también un espacio de divulgación, que lo lean pues personas que de alguna forma u otra le afectan los proyectos, las mismas comunidades. Sí. Entonces como que cada vez ha habido más una apertura, pero en un inicio yo creo que sí estaba muy pensado hacia cómo trabajar estos temas en el gremio. Sí, porque pues digamos el tono de la revista es súper serio, pues que es bien chévere porque logra ahondar un resto en cada tema, ¿no? Pero pues sí, pues de hecho nos estábamos pensando, bueno, ahorita vamos a hacer ojalá, con todo esto que está pasando, puede ser un momento también interesante para reflexionar, pero un evento de lanzamiento del número y un poco invitar a autores y revisores y hablar sobre lo que escribieron ya en otro lenguaje, ¿no? Porque es que sí, también como uno crece y se hace en la academia, como que le enseñan a escribir muy academicista, con las citas, no sé qué, y obviamente eso no es para todo público, y en algún momento, para que pensamos en hacer algo como un podcast o algo más divulgativo, más en otros lenguajes que pudiera ayudar como también a ampliar. Sí, si tú miras, digamos, por ejemplo, el último número, ahí digamos, hacemos por ejemplo una colaboración con una contribución artística. Entonces, por ejemplo, el artista se inspiró en los textos que llegaron para hacer la portada, o llegaron, por ejemplo, poesías. O sea, siempre he hecho la invitación. Entonces estamos tratando de abrir como mucho más el espectro, más allá de un artículo científico. Sí, eso es porque, y música, no, porque en la revista pues les voy a poner el link. Sí, porque teníamos un mapa interactivo, ¿no? Sí, había también, por ejemplo, un mapa interactivo ahí, el mapa de la ingeniería. Entonces era como una representación gráfica de los mundos que habita la ingeniería. Interesante. Entonces es un llamado a la experimentación, y ahí de a poquitos, digamos, que hemos sido escuchados y se han recibido cosas diferentes, porque igual en términos generales sí termina siendo el artículo académico porque estamos acostumbrados a eso, pero a poquitos han llegado experimentaciones diferentes.
Claro, y a veces en esas, pues algo que nos ha pasado con el podcast, pues en el poco tiempo que llevamos, es que a veces hay algo muy paradójico en la ciencia, digamos, y es que a veces como que solo por su lenguaje tiende como a ser muy trascendentalista, ¿no? O sea, como que no lleva como a ese trabajo como constante más del día a día por alguna razón, y es raro porque eso es lo que es. Tal cual. Así es. Y yo creo que ese también es, porque nosotros, esta es por lo menos mi primera vez editando una revista, yo creo que la tuya también y quizá la de varios ahí en el equipo, entonces somos muy abiertos a lo que dice Nicolás, a experimentar. Yo creo que nunca le diremos a alguien que no por el formato, o sea, que lo que quiera expresar se limite por el formato. Yo creo que cada vez es ir buscando más las formas de poder llevar esas reflexiones a, pues, compartirlas. Y hacerle ellas, o sea, finalmente todo eso es un ejercicio comunicativo y no queremos, o sea, digamos, no estamos tanto en la búsqueda de que sea una revista indexada, con unos índices, digamos, de impacto súper amplios, sino pues volver a lo básico y pues uno escribe, o al menos yo pienso que uno escribe pues para ser leído. Claro, pues, Y siento que se olvida mucho en general en las revistas académicas, pues por toda la lógica de citación y, digamos, de índices. claro. Y pues dijimos, pues esto lo estamos haciendo pues como una libertad como para comunicar otro tipo de proyectos. Sí, igual es una revista académica, pero es libre, no hay que, pues no tiene suscripción ni está en un servicio ni nada. Sí, 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 pero entonces estamos como pues tratando de escaparle a ese juego, o sea, obviamente porque tenemos la libertad de que no estamos atados a una institucionalidad como tal, Sí. o sea, estamos todos los que estamos ahí porque queremos y no está respondiendo a, por ejemplo, a parte de mis horas de trabajo en la universidad, sino es porque lo queremos y eso nos da mucha libertad. Sí. Estamos hablando de ir a esa apuesta, a ser leídos, realmente que parece como una apuesta tonta, pero siento que se ha olvidado mucho en las revistas científicas o académicas. Sí, el tema igual es novedoso, ¿no? En el sentido de la, o por lo menos, no que el tema sea novedoso, pero sí como se nota como lo que están tratando de hacer, o sea, de traer como esa interdisciplinariedad al tema preciso de la ingeniería, pero viéndolo desde, pues es muy sociológico, ¿cierto? Tiene también un poquito de arte, entonces yo creo que eso se presta para la multimedia muy fácil también. Sí, sí. Toca experimentar. Igual, porque sí me interesa como, no sé, hace poquito hablábamos, por ejemplo, con autores de libros para niños y siempre nos impresiona qué tan buenos son. Los libros. Sí, o sea, la trama, las ilustraciones, todo es de una calidad muy alta y es un juego ahí como muy raro en donde todos estamos ahí en nuestro nichito y como que no nos queda fácil unirnos tan, pues, sí, no sé, o sea, pues no sé a ustedes qué les parezca, pero unos dibujitos ahí en el... Yo sé que pues, esa es una lógica, o sea, hace poquito, como te digo, hablamos con una escritora para niños, un titiritero, también hemos hablado con asociaciones de lectura fácil, que no es exactamente lo mismo, pero va como por la misma idea, como para que personas con discapacidad, o sea, no solo niños, sino también personas con alguna, con diversidad cognitiva, que llaman, las puedan usar. Entonces, pues, a veces como que esa conexión también entre la cultura popular y la cultura académica, uno piensa que es otra cosa y hay una conexión ahí gigante. Sí, de acuerdo, y yo creo que es súper importante porque como que todos estos estudios sociales de la tecnología tienen mucho que decir sobre cómo estamos proponiendo que sea el mundo actualmente, ¿no? Con todo este tema de la innovación y la revolución no sé cuál industrial y todo esto que es como un discurso de muy acelerado tiempo y todo viene muy rápido y esos estudios tienen mucho que decir sobre eso, ¿no? Pero en un lenguaje que muy poca gente lee, hay muy poca pedagogía sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología, muy poca relación. En los mismos trabajos me imagino que a veces les pasa o no, pues como que el lenguaje, o sea, al acercarse a la gente de pronto no hay como suficiente... Sí, porque también son estudios muy interdisciplinarios, entonces cogen de tal teoría, de tal sociólogo y los ingenieros que tal vez sean su público más directo quedan como de que me estás hablando, o sea, háblame.
yo creo que no, buscar otros lenguajes para comunicar este tipo de estudios es súper importante, ¿no? Para poder crear diálogos que realmente puedan transformar las prácticas de diseño e ingeniería, que es lo que al final buscamos. Y otros ingenieros ya como que se han acercado como con más interés de lo que ustedes hacen, de lo que proponen, como decir, bueno, veo lo que están diciendo y pues, o sea, no sé, algún acercamiento inesperado como de algo que ustedes dijeran, si esta persona le gusta trabajar así, no cambia, pero que se haya acercado o algo así. Sí, yo creo que ha sido un espacio para eso, o sea, porque de una forma u otra, o al menos los que participamos, como tenemos digamos, una relación fuerte con la academia, como decía Claudia, hemos podido, digamos, abordar desde diferentes disciplinas más relacionadas con las ciencias sociales el tema. Entonces, de una forma u otra, digamos, en la revista también tratamos de poner cierta agenda intelectual de cosas que nos parecen interesantes, por ejemplo, que un ingeniero o un diseñador conozca si no está muy metido en esos mundos. Y eso ha permitido pues, que gente sin mayor, digamos, por ejemplo, formación intelectual en estos temas, pero que me gusta trabajar con comunidades, lo que se rola es el agua, y quiere compartir sus proyectos, lo haga a través de la revista y empieza también a contaminarse digamos, de esas corrientes intelectuales que pueden ser ajenas para ellos. Sí. Creo que sí se ha dado como esa puestica de tirar ciertos anzuelos, como para que la gente conozca unas teorías, unas perspectivas del mundo que nos parezcan interesantes y que lleguen y se dejen contaminar un poquito por esas cosas. Por ejemplo, ahorita lanzamos este número que publicamos a principios de este año, y tratábamos, por ejemplo, de promocionar a un intelectual brasileño que es un indígena que se llama Ayrton Krenak, que no es tan popular, al menos en Colombia, y otro intelectual francés que se llama Bruno Latour, que bueno, que ese es mucho más conocido, pero bueno, como que ponemos a veces como ideas que nos parecen que pueden ayudar un poquito a ver la ingeniería o el diseño de otras maneras sin necesidad de ser un sociólogo de la tecnología, por ejemplo. Claro. Sí, yo creo que así como haces la pregunta, no, o sea, yo hasta ahora no he escuchado ningún ingeniero así que esté trabajando en una firma grande y que diga, leí este artículo y me pareció interesante, pero tal vez, no sé si es que no los hemos escuchado o no ha pasado. Lo único que sí fue el año pasado, en medio de la pandemia, o este año tal vez, en Estados Unidos una organización de estudiantes de ingeniería, organizados, digamos, en un sindicato de estudiantes graduados de las ingenierías. Tenía un lío ahí porque iban a hacer una conferencia presencial y bueno, tenían como... Y la revista surgió como una alternativa, una posibilidad en ese contexto. Entonces también las editoras de allá fueron como capaces de ofrecer la revista ya como una plataforma, como una infraestructura construida para que ellos en su gremio, en su organización de ingeniería pudieran como sacarle el juego, digamos, a la gran asociación que organiza conferencias en Estados Unidos. Sí, yo creo que eso sí, como revista, finalmente sí está pensado en términos muy infraestructurales, o sea, no tiene sentido por sí misma, sino tiene sentido como el soporte de otras cosas, o sea, y creo que eso está haciendo la revista, con esos eventos y con otros eventos. Ahorita, por ejemplo, viene un evento a mitad de año de la Red Internacional de Ustedes y Paz, y la idea es, por ejemplo, sacar pues, un número especial con las contribuciones que hicieron para ese evento, entonces que sirva digamos, de soporte para otras cosas. Claro, los eventos son súper claves ya para hacer esa conexión más como difícil de pronto a larga distancia. Sí, y yo creo que, bueno, y ahí yo, por lo menos yo soy muy realista con eso, y es que yo sé que una revista no va a transformar sustancialmente, digamos, las prácticas, ni el mundo, ni nada, pero digamos, dentro del círculo en el que se mueve, le ofrece a personas que tienen perspectivas críticas y propuestas chéveres una posibilidad de llegar a lugares o de mantenerse en lugares donde sí pueden proponer y formar comunidad y redes alrededor de esto. No, y a veces, o sea, un artículo, porque, o sea, una revista es un vehículo de artículos grandes, o sea, algo que pasa con los podcasts, yo veo muchos podcasts, que por eso es que estoy haciendo un podcast, y algo que puede pasar es que de pronto, si tú lo ves de lejos, tú dices, sí, pues la gente disfruta de escuchar lo que sea, pero el poder como de la palabra a veces como que inesperado, o sea, como que tú estés leyendo
algo en la revista y de pronto algo te llegue realmente, eso sí, Sí. es muy, muy valioso. Sí. Sí, de acuerdo, igual yo también siento que somos un vehículo, digamos, de tiempos lentos, es decir, Sí. no sé, en algún momento también Claro. como que discutíamos con Claudia sobre cómo el sentido de hacer todo esto y bueno, estar en unas conversaciones intelectuales súper interesantes, pero que pareciera que no hicieran el mundo. Pero a mí, por ejemplo, entendí, al menos, por ejemplo, todo lo de derechos de la madre tierra, los derechos del río trato ahorita. Por ejemplo, al menos en mis conexiones o en mi ensamblaje de las conexiones parciales de lo que lleva a eso lo lleva a una, digamos, una construcción, unos debates intelectuales que vienen casi desde los años 80, que poco a poco lograron permear a ciertas personas en sus formaciones académicas, a ciertas personas en el Estado, y que casi 30 años después se materializan, digamos, en modificaciones de leyes o decretos. Entonces, digamos, al menos yo siento que estamos en eso, estamos como navegando a otro ritmo, no queremos ver las cosas para allá, pero sí, pues, o al menos yo soy consciente que se está construyendo otros mundos para un mediano o largo plazo. Ah, pero podrían reclutar varios abogados porque esos problemas son muy interesantes en el derecho. O sea, yo he visto, sí, o sea, hay debates en el derecho y unos abogados que se sienten muy identificados con esos problemas porque hay, o sea, lo que me gusta mucho de la revista es como que lo pone todo desde un punto de vista técnico. Entonces, digamos, por ejemplo, a mí me gusta programar, no es que sea pues muy prolífico ni nada, pero me gusta leer acerca o sea, aparte de las técnicas en sí, como del proceso grande de cómo hacerlo. Y en ingeniería sé que hay cosas, y sentí algo de eso en la revista, que, o sea, más allá de su punto de vista político, esto no tiene sentido hacerlo de esa manera. Y creo que en el derecho hay una cosa muy grande en ese sentido también, y hay como, sí, o sea, pensar más allá del código, o sea, hay personas que trabajan en derecho ecológico, por ejemplo, y pues, o sea, esa es su pasión gigante, y sí, o sea, yo creo que hay muchos abogados que les interesaría un montón meterse ahí en ese nicho, porque es como, sí, o sea, pues obviamente cualquier profesión, pero especialmente el derecho creo que aquí nos ha pasado algo muy chistoso y es que pues nosotros hacemos música, ¿no? Es como lo que siempre hemos hecho y llevamos aquí harto, pues cada uno tenemos nuestras bandas y pues la idea es seguir, o sea, constante en esta cosa, pero sí nos hemos dado cuenta que en el derecho y en el pensamiento, no solo el derecho que uno dice, quién demanda a quién, así, sino realmente el pensamiento filosófico que hay detrás del derecho es súper interesante para ayudar a definir como estas actividades que en algún sentido tan ambiciosas, ¿no? Pues porque de alguna manera la revista es muy ambiciosa y eso es bien chévere, porque quieren como cambiar pues cómo se hace la ingeniería en el futuro, pues eso yo le diría que es ambicioso, que está muy bien. Entonces sí, pues, no sé, les dejo ahí la inquietud de los abogados que son más amigables de lo que parece. No, sí, tenemos, creo que en la revista no, pero sí, yo creo que por aparte trabajamos con algunos abogados, sobre todo ambientales, ¿no? Y sí estaría interesante. Yo creo que algo chévere ahí de lo que dices es que, por ejemplo, o sea, claro, nosotros queremos cambiar cómo se hace la ingeniería, pero no tenemos tampoco un futuro cierto, ¿no? No es como que nosotros digamos esto es lo que hay que hacer y hacia allá hay que ir, sino la idea es un poquito crear un poquito de el espacio de exploración, ajá, sí, pues, para Sí, generar ruido de preguntas. eso, para que más bien digamos cómo lo estamos haciendo y cómo vamos, quizá no ha sido así siempre, ¿cierto? Esto se construyó así históricamente, en un proceso histórico, y por lo tanto no tiene que ser así en el futuro, podemos claro, hacer cosas para cambiarlo. Y ahí yo creo que a medida que se vayan decidiendo cosas, que se vaya viendo que de pronto las leyes, los manuales técnicos y demás de la ingeniería, ahí ya se van a ir involucrando como más voces, pero siento que por ahora es un momento muy de exploración, de liberarse un poquito de las cargas de la disciplina como es tradicionalmente. no, súper chévere. Sí, claro, yo siento, por ejemplo, o sea, pues obviamente es que pues, no somos, digamos, abogados, o tenemos otra formación desde más ciencias e ingeniería, pero pasa lo mismo, o sea, son disciplinas que están formadas desde una técnica casi neutralizadora del mundo, donde supuestamente hay construcciones apolíticas,
Y va a eso, cuando uno se da cuenta que el mundo es un poco más complejo y que desde construir un algoritmo hasta hacer una ley tiene unas implicaciones en las formas de que estás viendo el mundo y en las formas que estás reproduciendo el mundo, pues ahí hay como, digamos, una claridad de que prácticamente cualquier acción, por más técnica que sea, es política. Entonces ya cuando uno se empieza a problematizar eso, pues claro, la realidad se vuelve más compleja. No solamente estoy firmando un decreto o haciendo un tanque, sino estoy promoviendo unos mundos de forma consciente o inconsciente. Entonces cuando uno empieza a problematizar todo eso, pues la realidad se vuelve más compleja y más interesante. Claro, claro. ¿Y cada cuánto sale la revista, digamos? O sea, ¿cuándo saldría el siguiente? Pues como estamos viendo como la intensidad de trabajo y los flujos, porque son cosas que hacemos voluntariamente los que estamos ahí, y pues también por la cantidad de trabajos que llegan, estamos... Igual ya hay 8 ediciones, ¿no? Sí, hay 3, digamos, en español y las últimas 2 con portugués, pero sí. estamos hablando de sacar una al año. Sí, no, súper chévere, súper chévere. Bueno, no, pues muchísimas gracias por acompañarnos ahí en explorar ideas. Y pues obviamente el link de la revista está en la descripción y... Sí, no, la revista ahí está abierta sobre todo para que lleguen experimentos. Entonces, por ejemplo, interesante materializar esas cosas que dices, por ejemplo, pensarse, por ejemplo, música, ¿sí? Cómo uno puede llegar ahí a ese espacio extrayendo eso que tú decías, como ese interés más multimedia. No siento que hay mucho por explorar ahí, más allá de la escritura, que es como algo que está demasiado trillado en la academia. No, chévere, cuando quieran mandarnos un músico para... Sí, o que nos ayuden a explorar podcast porque sí tenemos esa curiosidad. Sí. No, muchas gracias a ustedes también por ayudarnos a visibilizar ese trabajo que hacemos y como dice Nico, pues es una plataforma también y muchas voluntades para hacer muchas cosas. Sí, muchas gracias, Darío.